uruguaya. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Y es tan importante que nosotros creemos que en realidad las repercusiones de este momento histórico van a durar más allá de 5 años, o más allá de que dentro de 5 años se vote bien, digamos. Hay trazos que pueden modelar la estructura uruguaya por un tiempo indeterminado, independientemente del gobierno que asuma en las próximas elecciones. Y por eso es importante tener dimensión de las peleas que se están dando ahora. Las consecuencias coyunturales, digamos, nosotros las entendemos como que está operando una atomización y dispersión de la clase trabajadora. Esto es, se profundiza la fragmentación de la clase. Y eso se ve en las distintas formas que impacta la crisis dentro de la clase misma. Ni siquiera, ojo, no estamos hablando de cómo impacta entre clases, porque claramente la burguesía y el empresariado les impacta mucho menos que cualquier asalariado o asalariada. Pero mismo dentro de la clase están resurgiendo las contradicciones y las desigualdades que antes parecían un poco veladas. Esto es como cuando se retira la marea que destapa toda la basura que había en la playa. ¿Qué tipo de desigualdades? En primer lugar, la desigualdad que existe entre los trabajadores y trabajadoras informales y los que están comprendidos dentro de la seguridad social. De estos trabajadores informales, que son una cuarta parte de la población ocupada, 2/3 son cuentapropistas y 1/3 asalariados. Cuando emergió la crisis y cuando se dieron las medidas de aislamiento social, el impacto fue casi que inmediato en los ingresos. Inmediato de que tuvieron que salir a hacerse una explosión de ollas populares por todos los barrios de Montevideo, la periferia de Canelones y San José, porque desataba una crisis que tocaba las cuestiones más mínimas, el poder comer o no poder comer de una familia. Otra cuestión que también destapa dentro de estas desigualdades que hay a la interna de la clase trabajadora es que esta crisis fue funcional a cambios de paradigma en las actividades laborales que se estaban procesando a nivel mundial, pero que en Uruguay emergieron con más fuerza dentro de esta crisis. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, pero llevado al ámbito laboral. Toda la cuestión del teletrabajo, dar clases por Zoom para los docentes. Y eso, para los que pueden reconvertir sus actividades orientarlas hacia el teletrabajo, implica un aumento de la explotación. Ahora estás 24 horas conectado para resolver las cosas que antes tenían un límite temporal. El WhatsApp y el Zoom y el Sheets y todas las otras aplicaciones sirven como nuevas herramientas de explotación. Pero además de que la actividad te lo permita, poder trabajar desde la casa, es diferente las condiciones que nosotros tenemos para poder hacerlo. Por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras informales que pueden realizar tareas de su hogar, el 13% viven con hacinamiento. El 20% tiene por lo menos una necesidad básica insatisfecha con respecto a su vivienda. Es decir, vos no podés teletrabajar si estás todos apiñados en el mismo cuarto con toda la familia.
el 42% no tiene internet, el 36% no tiene computadora. Es decir, hay una serie de elementos infraestructurales que impiden esa reconversión laboral. Y a su vez, también están las desigualdades que se procesan dentro de la clase trabajadora que tienen que ver con la distribución sexual del trabajo reproductivo dentro del hogar. Ese trabajo que es no remunerado, ahora tiene que compatibilizar el tiempo, o sea, tiene que darse al mismo tiempo que se da el trabajo remunerado para el mercado. Entonces, ponele, nosotros trabajamos mucho con FENAPES. Ahora hay que dar clase o los docentes universitarios tienen que dar clase o grabarse pensando en una clase, pero poniendo a dormir al bebé, haciendo la comida o lavando la ropa. Por lo tanto, esa crisis o esa incapacidad de poder hacer o esa reconversión laboral que implica de por sí una explotación, cae sobre todo en las mujeres de la clase trabajadora. Después está otro de los segmentos, es los trabajadores formales, que no se pueden reconvertir o no pueden continuar su actividad laboral. No todos son los que pueden acceder al seguro de paro, porque para acceder al seguro de paro hay que contar con un mínimo de 6 meses de estabilidad laboral para poder hacerlo. Los trabajadores más precarios o los trabajadores que tienen más volátil su participación dentro del mercado, cosa que es bastante común, no pueden acceder. Y de los que acceden, que hasta el 20 y pico de abril eran 177.000 trabajadores y trabajadoras, que es algo así como un 10% de los ocupados, es un número muy importante, pueden perder hasta la mitad de sus ingresos laborales. Sumado a esto, que lo que genera es que toda una parte de procesarse un cambio de paradigma en cuanto al trabajo, toda una parte de la población trabajadora va a quedar excluida por no tener condiciones para trabajar o porque su actividad no lo permite. Quienes están resguardados están perdiendo ingresos, y además las actividades que sobreviven son lo que se conoce como parte de la economía geek, o sea, de Uber Eats, Globo, Pedido Ya, que son trabajadores precarizados que ahora actualmente están exponiendo su salud, pero que en realidad, una vez que se asuma la nueva normalidad, es un sector con resiliencia que particularmente precariza el trabajo y las relaciones laborales. En la prensa se los coloca a veces como los héroes que te llevan las cosas a tu casa y que evitan que te contagies y cosas, pero no son lo suficientemente importantes como para tener un vínculo laboral formal con alguna de las empresas. Eso como alguna de las consecuencias de la crisis. También hay que tener en cuenta, y después para pensar las cuestiones más estructurales, que esta crisis o esta situación que viene ya desde el arranque del gobierno a partir de marzo, lo que es la distribución social de los ajustes para la crisis. Y ahí hay muchos ejemplos, pero traigo 3. Con la devaluación que se fue generando este año, o sea, con la depreciación del peso con respecto al dólar, los sectores exportadores ganaron 56 millones de dólares en ganancias extraordinarias, sin plantar nada extra, sin incorporar tecnología extra, sin conseguir nuevos mercados, solamente por el cambio en el precio de la moneda, favoreció, le dio 56 millones de dólares más a los sectores exportadores. Ahora, esa misma depreciación de la moneda lo que hace a la interna es generar mecanismos inflacionarios. Todos los días se están remarcando precios. Entonces, para los trabajadores,
lo que implica, además de que habíamos visto que para los informales es una caída abrupta de los ingresos, para los formales que están en el seguro de paro casi que la mitad, además de esa caída en términos absolutos, con esa plata pueden comprar cada vez menos en el súper. Por lo tanto, se está dando una redistribución del ingreso desde los trabajadores, solamente con esa medida, hacia los sectores exportadores. Por lo cual, hablamos de distribución social del ajuste. El segundo ejemplo que traigo, que es medio fresquito, tiene que ver con que el Ministerio de Vivienda, a través de decreto, vota el aumento a las exoneraciones fiscales para la construcción de viviendas dentro del llamado de promoción de viviendas sociales, que son viviendas que se hacen a través de empresas constructoras en barrios específicos de la ciudad, sobre todo los costeros, que el costo de la vivienda es muchas veces exorbitante para lo que son los metros cuadrados, etc. A los pocos días de hacer eso, que supone un incentivo y una ganancia extraordinaria a los sectores empresariales de las constructoras y de la especulación inmobiliaria, a los poquitos días reduce a la mitad el número de cubos para los sorteos para la construcción de viviendas cooperativas. Es decir, este año van a empezar a construirse la mitad de las cooperativas que estaban previstas, por un recorte presupuestal. Eso lo que implica es, otra vez, una redistribución del peso del ajuste desde las clases trabajadoras hacia los empresariales. Y después están el caso del hiperdiscutido impuesto coronavirus a los funcionarios públicos, con más de 80.000 pesos nominales, que ataca sobre todo a los trabajadores de los servicios del Estado, de las empresas públicas, pero que además, bueno, en la contraposición a otro tipo de mecanismo de financiamiento de un fondo para el coronavirus, se demostró injusto y marginalmente, y que financieramente es marginal su aporte al combate al coronavirus. Luego también, antes de la pandemia, el decreto la serie de decretos del 11 de marzo que implicaban el recorte del 15% de los presupuestos del gasto público para los ministerios y el 2020, el aumento de tarifas, la reducción de las exoneraciones del IVA, todos mecanismos, por ejemplo, el recorte del gasto público está afectando, por ejemplo, en el MIDES, la no continuidad de programas, de algunos programas barriales como de TAF, que está vinculado a las familias, al seguimiento de las familias más vulnerables. Por lo tanto, ese tipo de ajuste se procesa sobre las familias más vulnerables en un contexto de crisis económica y social. Pero que, más allá de esas cuestiones que son coyunturales, lo que están sirviendo, lo que son funcionales, es a un debilitamiento general de la clase trabajadora, a través de los envíos en seguro de paro y a través de la precarización de los vínculos laborales. Y va en consonancia con el verdadero plan de este gobierno, que implica una reforma fiscal, una reforma en la gobernanza de las empresas públicas, la desmonopolización de las empresas públicas, la reforma laboral a través de lo que van a hacer después la convocatoria de los consejos de salarios, y el año que viene o el otro, la reforma de la seguridad social. En todo este marco, la LUC lo que hace, además de generar cambios profundos en casi que todas las áreas del Estado, una de las principales funciones, y por eso es tan cara para ellos, es preparar el terreno para poder hacer esas transformaciones. Se genera una regla fiscal para poder, en la ley de presupuesto, asegurar un ajuste
fiscal sobre el gasto público y disminuir y precarizar los servicios del Estado. Se modifica la gobernanza y la desmonopolización de servicios de las empresas públicas para favorecer la mercantilización de esos servicios. Se genera, en nombre de la libertad de trabajo y la libertad de circulación, se restringe el derecho de huelga y los derechos de protesta para que la clase trabajadora tenga menores mecanismos de lucha en momentos de negociación salarial. Se crean mecanismos con expertos para generar insumos sobre la seguridad social para pensar el año que viene una reforma de la seguridad social. Entonces, todas esas cuestiones, por cuestiones de estudio, nosotros seguimos más la cuestión fiscal y el gasto público, lo que tienen es que están diseñadas para poder permanecer un cambio de gobierno, que sean políticas de Estado y que permanezcan. El caso más internacional, más cercano y más evidente son las reformas chilenas. O sea, más allá de la eclosión de protesta popular de fin del año pasado, toda una serie de pilares de política económica pudo perdurar cualquier cambio de gobierno, ya sea de la nueva mayoría, de la concertación, de la democracia cristiana o de quien sea. Entonces, hoy en día lo que se está jugando son el comienzo de reformas estructurales que van a ser muy duras de cambiar. Y por eso la urgencia y la necesidad de la reorganización de las organizaciones sociales y políticas, más allá de los impedimentos obvios por las cuestiones sanitarias, para poder dar la lucha y para entender de lo que se pierda ahora va a llevar mucho tiempo y mucho esfuerzo poder cambiarlo. Nosotros ahí en la cooperativa medio que jodíamos hace tiempo, que decíamos que cuando eran las elecciones la coalición multicolor nos iba a llevar a los años 90 en una máquina del tiempo. Apenas cambiaron, de los 90 nos trajeron al 2002. Y ahora, por ejemplo, con la carta de Sotelo y la instauración del censor, pone la máquina de vuelta para los 70. Y yo creo que en realidad, y lo traigo para discutir, yo creo que el talante del gobierno y las ambiciones políticas tienen mucho que ver para compararlo con una época histórica, con los 70. No en el sentido de más de los crímenes y la desaparición y eso, sino de los cambios estructurales que se procesaron y que sirvieron para desplegarse hasta ahora. Y yo creo que estamos ante un punto de inflexión que puede ser de esa envergadura. Así que con ese panorama tan bonito, los dejo con Rodrigo. Gracias, Hugo. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. ¿Vieron, compas, que puedo acotar algo nomás? Que Sí, arriba dale. pueden cambiar la modalidad de cuadrícula, capaz que ya lo saben, pero para los que no lo saben, pueden cambiar la disposición de la pantalla y ver a quién habla en pantalla completa y al resto en chiquito. Eso nomás. Dale nomás, Rodri. Bueno, gracias por la esperanza, Hugo. Vamos por el quinqueño. Voy a ver si comparto pantalla, ¿está? Ustedes me dicen si van a ver lo que... ¿Qué están viendo? ¿Hay una presentación? A ver, un poquito, no. Volviste a estar vos.